diálogo inclusivo y plural. El análisis de cooperación militar extranjera se debe amparar al respeto de la Constitución, revisión de los términos, condiciones y conceptos para viabilizar la cooperación. Cuando se trata de alianza políticos militares deben ser analizados por la Asamblea Nacional, entendiendo que la alianza militar es el acuerdo con obligaciones mutuas de seguridad cuando dos o más estados se unen para defenderse de un enemigo en común. Cuando se trata de acuerdos, el presidente de la República puede continuar sin necesidad de pronunciamiento del Parlamento, dijo. La siguiente intervención vamos a escuchar a David Carrión Mora, constitucionalista, quien interviene en este momento en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Muy buenas tardes. Un honor para mí dirigirme a ustedes. Señorita Presidenta Viviana Veloz, buenas tardes. Señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Nos convoca esta tarde, y he tenido el privilegio de comparecer ante ustedes por una reforma parcial a la Constitución. ¿Y qué propone esta reforma? Es que se elimine el establecimiento de bases extranjeras y de instalaciones extranjeras con propósitos militares y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, lo cual suena bastante invasivo como para una república soberana. Sin embargo, de aquello vale mencionar, en el caso de que ustedes lleguen a aprobar o no esta reforma parcial, existe una necesidad imperante a partir de este acto de suscribirse un tratado o instrumento internacional para que pueda aplicarse esta reforma. Y a más allá de esto, es que va a existir un control constitucional de parte de la Corte y un control político de parte de aquí de la Asamblea. Por lo tanto, dos filtros adicionales a este tratado o instrumento internacional que ustedes puedan considerar. Además de aquello, señala la propuesta de parte del Ejecutivo que se va a sustituir el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador y que únicamente quedará de esta manera: el Ecuador es un territorio de paz. Y yo creería... Asambleístas, les pido silencio, por favor. Está en intervención dentro de la Comisión General el doctor haciendo una explicación sobre el tema que la propia bancada ADN ha solicitado que se trate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Puede proceder, doctor, con su intervención. Gracias. Disculpe la interrupción. Y creería yo que en este contexto, en la Constitución de 2008, vivíamos otros tiempos en el Ecuador. Y por lo tanto, este concepto de soberanía fue aplaudida por muchos y creo que con justa razón, incluso por quien les habla. Pero en este contexto creería yo que en la actualidad ha cambiado drásticamente. Y entonces deberíamos plantear si es que vivimos en una soberanía hoy por hoy. Y creería yo que de una u otra manera esta soberanía se ha encontrado vulnerada de manera externa e interna. Y entonces pensar en la posibilidad de que fuerzas, no se ha mencionado de qué países, sino a través de una cooperación técnica, logística del país que considere, si es que esto llega a aprobarse, creería yo que podría ser un planteamiento que ustedes lo puedan considerar. Sin embargo, de aquello pienso yo algo muy importante, y es que la valoración que pueden hacer la Asamblea, los asambleístas, tiene que pasar por un filtro de la temporalidad. Creería yo que no puede quedarse abierto el camino a decir tenemos cooperación internacional, pero debe estar siempre pasar por el filtro de la temporalidad. Es decir, si funciona o no funciona, se mantiene, y si no funciona, debería simplemente dejar de contar con esa cooperación. ¿Y qué pasa o qué ocurriría cuando esta realidad, como siempre ocurre en el derecho tiene que adaptarse a los hechos, porque hoy vivimos una realidad que sobrepasa esta norma constitucional
y creía yo que está en manos de ustedes considerar o no si es que realmente amerita o no este apoyo o esta cooperación internacional, que no se ha especificado de qué países serían, pero siempre con condiciones que no vulneren aún más la soberanía que considero puede estar superada en estos momentos. Nada más, muchísimas gracias.